es el primer día de junio del 2014 y estamos agradecidos al Señor por todo las experiencias que tuvimos en la mañana. Una de las cosas más importantes de las reuniones es la experiencia que podamos tener. En cuanto a lo que es las clases o lo que son las disertaciones de enseñanza, bueno, pues se sabe que es importante también porque no dejamos tampoco las experiencias afuera. Por esa razón primero cantamos un poco y uno o dos cantos y adoramos en nuestro espíritu porque sabemos dónde está la respuesta y dónde está el Señor tratando con nosotros en espíritu. Ok, vamos entonces a comenzar eh, esta disertación o clase esta noche abriendo el libro de Juan, un libro muy importante. Juan capítulo 6. Y vamos a comenzar con una historia que tantas veces nosotros hemos leído. Yo creo que en los años que llevamos en Cristo Jesús, pues hemos leído muchas veces muchas cosas, pero siempre repasamos a través del Espíritu de Dios, que es el maestro aquí esta noche, pues nosotros lo más importante es escucharle a Él. Dice que nosotros lo más importante de cada reunión es escuchar, porque escuchando es como nosotros podemos ver, y es precisamente lo que nosotros vamos esta noche a comentar, más que todo, y ver por dónde el Espíritu nos lleva. Tenemos varias avenidas adelante. Y vamos a comenzar entonces con Juan, capítulo 6, y algunos versículos. Yo sí quisiera que algunos versículos en la Biblia que tiene Mirna por acá. Sí, no, como quieran, lo puedes leer también ahí. No sé si se grabará, pero algunos, para no ser todo, ¿no? Ok, vamos a ver. Entonces yo voy a adelantar con esto. Ustedes saben que la historia está, todo comenzó con los panes y los peces. ¿Okay? Y ustedes saben que la historia, pues, ellos seguían a Jesús. Jesús estaba haciendo milagros y señales y enseñando. Había de todo ahí. Entonces fueron caminando y llegó un momento de que se les acabó la comida y tenían hambre. Estaban más interesados en todo lo que Jesús estaba haciendo y todo lo que el Señor estaba dándoles a ellos en su misericordia, como está escrito que Él vino a las ovejas de Israel y entonces a Israel. Y entonces pues llegó un momento de que no tenían alimento, y cuando ellos se encontraron que no tenían el alimento, pues Jesús les dijo que le dieran de comer. Es como que yo le dijera ahora, dame un pedazo de cake, ¿sí? O pastel, como le llaman acá. En la mañana sí hubo, pero acá ahora, no sé, en la mediodía. Pero ahora acá no tenemos pastel. Entonces, y hay necesidad. O sea, tenemos necesidad de comer y no hay comida. Entonces apareció un niño y ahí entonces trajo los peces y trajo el pan. Y Jesús entonces, hay unos comentarios ahí que la cantidad, los discípulos decían, la cantidad de comida que necesitan esta gente es tal que ni comprándolo, no sé con cuántos podemos nosotros comprarlo. O sea, no sé cuánto dinero hacían falta. El caso es que el Señor entonces partió el pan y también dividió los peces, y ahí fue donde comieron todos, ¿se recuerda? Pero ahí no quedó el asunto, sino que realmente se encontraron muy contentos porque no solamente habían sido enseñados, también habían sido sanados y habían estado en lo que es el ambiente del Espíritu de Dios. Son cosas que no están escritas ahí, pero se supone, si nosotros nos reunimos en el Señor en la mañana y sentimos la presencia del Señor y estamos participando de eso, pues yo creo que acá también ellos todos participaron de un espíritu muy hermoso, muy hermoso, muy bueno. Pero ¿qué pasa? Que la gente entonces puso su atención en la comida.
como decíamos en la mañana, que nosotros, pues bueno, parece que esto es algo muy importante. Cuando nos sentimos vacíos o con hambre, pues estoy hablando en lo natural, pues hay en nosotros cierta inquietud. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes saben todo la historia, que ellos siguen y Jesús se queda, los discípulos se van y después entonces el Señor pues aparece allá en la barca, después ellos entran, llegan allá a ese lugar y en síntesis se encuentran de nuevo un grupo con el Señor y dice, ¿cómo llegaste aquí, maestro? Etcétera, etcétera. Entonces ahí el Señor les dice algo muy importante que vamos a leer aquí. Es el capítulo 6. Dice en el 26, de cierto os digo que me buscáis no por habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vamos a hacer el primer apunte de que en ningún momento Jesús se está refiriendo aquí a ir a salvar personas o almas, como nosotros hemos escuchado, ni ir a salvar a Venezuela para Cristo, ni a Cuba para Cristo, ¿ve? Por montar algunos países, sino el trabajo que nosotros hacemos con Dios y Dios con nosotros es un trabajo en el espíritu, o sea, en un trabajo que viene de nuestro espíritu, donde nos encontramos nosotros en la habitación que le corresponde al espíritu nuestro, pues también está unida ahí con el espíritu de Dios. Y es precisamente ahí donde nosotros estamos sentados, o Él está sentado con nosotros en los lugares celestiales, dentro de nosotros, en nuestras capacidades de nuestra mente, que es una mente espiritual, la mente de Cristo. Si Cristo fue a la presencia del Padre y está sentado en el trono, pues sabemos que en nuestro corazón hay un trono y este corazón está conectado con lo que es nuestra mente, con lo que son los pensamientos, las ideas, todo lo que no se puede palpar, todo lo que corresponde al lugar santo, al lugar de los atrios o al lugar santísimo. Y es fácil que nosotros podamos ver estas cosas así si entendemos que la edificación de nosotros viene del espíritu hacia el cuerpo, del espíritu hacia nuestra alma, del espíritu en nuestro espíritu. Pero ¿qué pasa? Que en las capacidades que nosotros hemos visto históricamente y todo, pues no hemos visto que hay una iglesia visible que puede ser de diferentes caracteres, ¿ve? Y esa iglesia, pues por ejemplo, una iglesia de los atrios es una This is a reunión demonstration creyentes, of Ustream como dijo el Producer. Señor, que son todos los que creen en Jesucristo, todos los que claman al Señor, son hijos de Dios, ¿sí? Una iglesia de hijos, porque no hay iglesia que no sea de hijos, pero con una capacidad de los atrios, que es una capacidad de niños. En Apocalipsis dice que los atrios no los mida, esos fueron dados a los gentiles, sino simplemente comienza a medir el templo y los que adoran en él, capítulo 11 de Apocalipsis. Dice, This is a mide demonstration con una of vara que se le Ustream dio a Producer. mide el templo, el altar y los que adoran. Entonces nosotros sabemos que en nuestra historia de nuestra denominación de nuestras denominaciones cristianas, pues sabemos lo que es catolicismo y protestante. Sabemos esto, que protestantes se llamaron a la iglesia que comenzó con Lutero en adelante y después y católicos, bueno, los católicos son las 4 iglesias que nosotros conocemos. This is a demonstration of Ustream Producer. Católica romana, ortodoxa, anglicana y la otra no me recuerdo, pero son 4. Son de Inglaterra hay 2 que se dividieron, una para Estados Unidos, ¿verdad? Y otra para acá. El caso es que son 4 iglesias. Las más conocidas, ortodoxas, pues la ortodoxa y la católica, que significa universal. Hay otras que aparecen como los que viven, los que están en... This is a en la zona demonstration of Ustream Producer. Sí, no, la anglicana sí, la anglicana es la 4ª, exactamente, la anglicana.
Entonces, pero la otra que no está catalogada como católica, pero tiene los mismos, es la iglesia de Egipto, los coptos, ¿sí? Y en la iglesia de los coptos tiene las mismas doctrinas, etcétera, etcétera. Pero si nosotros vamos a hacer un análisis de This todo is a lo que es nuestro demonstration cristianismo, of vamos a encontrar Ustream que Producer. está dividido por doctrinas. O sea que los hombres han entendido, Lutero entendió una doctrina, salió la iglesia luterana. Vino la presbiteriana y entendieron una doctrina, la bautista vino primero, el Pacto Bautista, presbiteriano. Entonces después se dividieron por los entendimientos de los distintos teólogos. Calvino, después tenemos también todos los teólogos que This is a demonstration que of iban Ustream entendiendo y Producer. dividiendo un pedacito, como todo en la historia americana, que hay una serie de iglesias que se reactivaron y se dividieron aquí en Estados Unidos hasta nuestros días. Entonces tenemos entonces los protestantes, que son después de Lutero, y los antes de Lutero, pues están todos los demás que hemos mencionado. Pero el trabajo que está requiriendo, que te está diciendo aquí Jesús, es un trabajo personal y espiritual. This is a demonstration y of un trabajo que Ustream viene Producer. en nuestra relación y nuestra unión con Dios. Todos los que estamos en Cristo Jesús, debemos haber tenido un inicio, como vimos en clases pasadas, un inicio que ya sea poquito a poquito o de pronto, un día de conversión, un día de donde tenemos la conciencia de que Dios está dentro de nosotros. Si todos los que estamos y todos los que están en las iglesias protestantes o católicas tuvieran entonces esa conciencia, lo diríamos This is a entonces que demonstration el hombre of tiene Ustream entonces Producer. una buena base para seguir entonces lo que es el crecimiento. Vamos a unir a esto también el plan que tiene Dios o que tuvo Dios y escrito por los profetas, y se encuentra en la Biblia, de que iba a tratar 2000 años con todos los gentiles y todo su pueblo, etcétera, etcétera, y que después de esos 2000 años entonces iba a entrar lo que es la restauración y la edificación total. O sea, lo que This is a es, demonstration of la Ustream parte Producer. final de restauración y que nosotros estamos viviendo en este año. No es solamente por decir históricamente o un periodo lineal de que ha pasado 2000 años, entramos en el tercer milenio y estamos entonces en restauración, sino entender y participar por qué tenemos necesidad de restauración. Y no hay mejor ejemplo que nuestra historia, nuestra historia, fíjense que no me separo de ningún tipo de denominación, ni This siquiera is de a los testigos de Jehová. demonstration of Donde Ustream quiera que es invocado Producer. el nombre del Señor Jesucristo, el vehículo que se usó para transportar ese nombre y su obra y su redentora y demás, pues simplemente fueron las distintas denominaciones, iglesias y tipos de iglesias que tenemos cristianas. Pero en nuestros días, después del año 1906, pues se incrementó más comenzó lo que es la iglesia pentecostal. Y la iglesia This pentecostal is a también tuvo una serie de demonstration of divisiones. Ustream No crean Producer. que la iglesia pentecostal es pentecostal, sino que vinieron entonces otra vez el sistema doctrinal y comenzaron a entender una cosa y otros a enseñar otra. El caso es, ¿no? Es histórico, que lo que nosotros tenemos en este día como iglesia pentecostal, pues son una serie de denominaciones también y divididas en muchos tipos de creencias. Y luego tenemos también, para añadirle al potaje, como decimos nosotros a esta capirotada, of Ustream para añadirle, le Producer. vamos a añadir entonces lo que es el movimiento neopentecostal o carismático de nuestros días, en los cuales estamos agradecidos al Señor, porque de ahí también nos dio un impulso el Señor para que con ese viento pudiéramos nosotros participar de una restauración previa a lo que es la restauración total o el final de todas las cosas que aparecen en el libro de Apocalipsis y en muchos libros que están en la Escritura. O sea que This estamos is a contentos de demonstration que of Ustream Producer. en este día
participemos de este tipo ya sea pentecostal, que se diferencia bastante de la iglesia tradicional o de la iglesia protestante, y neopentecostal y carismática. Entonces, por eso, mucha gente que ha nacido en este tiempo no saben nada. Ha aparecido una iglesia en la esquina que se llama, ¿cómo se llama la de la esquina de tu casa? RRCC o algo de eso. BRCC. Yo sé que tiene unas siglas. Y otros por allá, iglesia Hexemaní, o iglesia, algunos nombres como una que está aquí cerca, que vemos ahí el cartel, que es Iglesia de Resurrección. Iglesia del Señor, Iglesia de Resurrección, Vino Nuevo, Vencedores, ¿cómo es? Como dijo la hermana en esta mañana, que su ministerio era Iglesia Irreprensible. Pero dice, bueno, es un ministerio. Bueno, pues, donde hay dos o tres reunidos en un ministerio, es una iglesia. Pero bueno, en los sentidos legales y cosas que hay aquí en este país, pues está bien, se pueden tener aquí ministerios que funcionan igual que si fuera una iglesia. Es lo mismo, pero se llaman ministerio porque se dedican entonces no a lo que tradicionalmente se ven como que cantar y desarrollar una predicación, etcétera, etcétera, sino más bien por el hecho de un trabajo. Está basado en un trabajo que se hace para el resto de la gente. Y bueno, y eso del trabajo está muy bien, porque Dios no desaprueba eso, porque tenemos que compartir y tenemos que hacer partícipe a otros de las bondades, de las misericordias de Dios, y eso lo podemos hacer en todo momento. Pero cuando Jesús dice ahí, trabajar por la comida que no perece, nos tenemos que pensar, ¿qué cosa es la comida que no perece? Y si nosotros vamos y adelantamos todo ese capítulo 6, vamos a llegar a un punto donde el Señor dijo que Él era el pan verdadero que descendió del cielo y que teníamos que comerle, que teníamos que beber su sangre. Y entonces nosotros nos tenemos que preguntarnos, bueno, ¿estamos realmente nosotros entendiendo qué es trabajar por la comida que perece? Si no tenemos un pensamiento espiritual, no vamos a entender esto. Si nuestro pensamiento es solamente de que las almas de toda la gente en el mundo se están perdiendo por causa de que nosotros no predicamos el Evangelio, nuestras familias, nuestros hermanos, familias, en fin, todos nuestros amados, si somos cubanos los cubanos, y si son venezolanos los venezolanos, y si son mexicanos los mexicanos, se están perdiendo y se están yendo para el infierno. Si eso es la creencia que tenemos nosotros, pues entonces estamos un poquito desviados de lo que es el propósito de Dios, porque no es un pensamiento natural, espiritual, no es un pensamiento que sigue el orden que tiene Dios. El pensamiento que trae el Espíritu Santo sobre la Escritura es que Él tiene una obra que hacer, Jesucristo, y esta obra que hacer la hizo en los días de su carne, y llegó entonces al momento de regresar al Padre, de sentarse en los lugares celestiales, de sentarse en el trono de Dios, e invitarnos a que nosotros participemos entonces de todo lo más excelente, hasta llegar a la estatura de la imagen y la manifestación de un Hijo de Dios, semejante a nuestro hermano mayor Jesucristo. Entonces la salvación que cuenta nuestra iglesia, las iglesias evangélicas de nuestras denominaciones, simplemente es una salvación del Espíritu, una salvación a medias. Y entonces lo arreglan entonces con la venida del Señor Jesucristo y la resurrección. Unas entienden que primero tiene que venir una cosa, después tiene que venir la otra. El caso es que no vamos a entrar en detalles, porque ¿para qué vamos a estudiar doctrina? Lo que queremos saber es qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y en este día, qué es lo que es efectivo, ¿no? Y realmente entender que si nosotros, ya sea que nos reunimos para estudio o nos reunimos para alabar al Señor o adorarle, tenemos la oportunidad de una experiencia con el Señor. Y que esa experiencia con el Señor es algo que nos lleva completamente a un beneficio espiritual. Y ese beneficio espiritual nos lleva también a beneficio de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. Y el beneficio de mi cuerpo, imagínate, es participar de una salud y una sanidad
la cual está amparada por una serie de promesas que están aquí escritas, tanto como esa, por su llaga hemos sido sanados. Y entonces nosotros podemos cada momento, en cada situación, participar de esto. Ahora, si nosotros fuéramos nada más que una iglesia pentecostal, por así decir, o neopentecostal, y estuviéramos viviendo en el siglo pasado, pues no habría problema. Nosotros por más de 20 años hemos tenido el que tiene salmo, tiene doctrina, tiene palabras, tiene edificación, y lo hemos hecho, y lo hacemos si el Espíritu nos da a hacerlo. Pero realmente ese tipo de estructura religiosa, por así decirlo, visible, simplemente está dándonos a nosotros la oportunidad de ayudarnos en el propósito que Dios tiene para nuestra vida, la vida de las personas que se reúnen, y entonces pues nosotros a través de una profecía, a través de todo, ver la mano de Dios. Pero todas esas cosas están siendo habladas de lo que la persona vio, lo que el profeta o la persona del don o la persona que predica la palabra o profetiza. Simplemente es ella y el Señor, porque todo se hace con el Señor y nosotros, pero simplemente es una expresión del lugar santo. Por ejemplo, cuando nosotros nos reunimos para que podamos entender, y viene una hermana, usualmente hay una hermana la hermana Alma tiene una visión, por ejemplo, vamos a contar, y hermana Alma pues viene y me dice, yo no lo entiendo, pero yo vi esto. Y entonces ella dice lo que vio y demás. Y entonces pues nosotros sabemos por los tipos y los símbolos y todo, que de qué está hablando el Señor. Pero ¿qué pasa? Que en el tiempo que estamos viviendo nosotros, fuera de lo que es el neopentecostal, o pentecostal, o carismático, de aquella iglesia que se edifica a través de los dones del Espíritu y revela, y bueno, nosotros hemos tenido experiencia por más de 20 años de eso. Y entonces pues esa iglesia pues simplemente lo que está viendo es en el velo de su carne. Porque no estamos, como dice el capítulo 3, que después si podemos leerlo, lo leemos, de 2 de Corintios. San Pablo toca muchas partes de la iglesia y hay que tener el discernimiento del mismo espíritu para ver cuando San Pablo está hablando, por ejemplo, de la iglesia de los dones del espíritu, de la iglesia de los ministerios. ¿Ves? Pero cuando llegamos así, que San Pablo explica todo eso, llega un momento que llega el capítulo 13, que en las Biblias de ustedes, 1 Corintios, dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Quiere decir que el mismo San Pablo no cierra las posibilidades, sino que al contrario, por el Espíritu de Dios señala que hay algo más excelente. ¿Qué es lo más excelente? Es la iglesia del tercer milenio, o la iglesia del lugar santísimo, donde entonces las visiones de nuestro velo, de nuestra carne, dejan de ser visiones para que entonces nosotros participemos a cara descubierta, que después de San Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 3, vuelven a traer el tema, teniéndolo como referencia a Moisés, y diciendo realmente, pues, en el tiempo de Moisés, y dice, Moisés tenía un velo sobre su rostro para que no pusieran su atención en aquello que debía ser quitado. Y dice, para nosotros en Cristo Jesús, llegando al capítulo 3, por el verso 17, 18, ¿sí? Dice al final, dice, más nosotros a cara descubierta, como en un espejo, viendo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria por la imagen que nosotros estamos viendo. Entonces, San Pablo se refiere entonces a lo glorioso del lugar santísimo, donde no está, las visiones que nosotros vemos son parte de una experiencia, donde ya el profetizar, el participar de una serie de dones, pues simplemente es más excelente porque es una experiencia. Por ejemplo, cuando una persona me profetiza, yo estoy experimentando la bendición de Dios, ¿ve? Y me está diciendo algo que va a pasar en un futuro, que Dios me está bendiciendo. Pero esa persona es la que está teniendo la experiencia, estar oyendo a Dios. Y me dice, sí, se dice el Señor. O si yo digo, mira, Dora, a ti te dice el Señor esto, o Juan, o Pablo que está aquí, y te dice el Señor, yo tengo más. Yo digo, yo siento más emoción y más experiencia en eso. ¿Ve? Por ejemplo, yo una vez iba manejando y estaba con una serie de cosas que tenía que salir del trabajo, y yo hablando, según yo, conmigo mismo.
¿Ve? Y entonces el hermano Rankin un día me vino y me dice una profecía, me trajo una profecía y me dijo, una vez tú estabas y tú le dijiste al Señor esto y esto y esto. Y yo dije, yo estaba hablando con el Señor. Porque en mi mente tenía dividido que cuando yo decía estas cosas para mí mismo, no tenía la conciencia de que Dios me estaba oyendo. ¿Ve? Tendría entonces la conciencia de que, bueno, tengo que dejar todo lo que estoy haciendo, pongo el lápiz y todo, y me tengo que arrodillar y orar para que tú me oigas, Señor. ¿Me entiendes? Pero como él estaba diciéndome lo que veía, él me vio hablando con el Señor, pero yo tenía menos entendimiento del que tenía él. ¿Por qué? Porque él me vio hablando con el Señor y yo me veía hablando conmigo mismo. Y sí es cierto que yo dije eso, pero yo para mí, yo me lo estaba diciendo a mí mismo. ¿Ves? Entonces, la gran oportunidad que tenemos nosotros y algo maravilloso es dar tiempo. Nosotros necesitamos, nosotros somos personas que vivimos en el tiempo. El tiempo para nosotros es nuestro presente continuo, nuestro ahora. Y tenemos que ocupar espacio, dejar tiempo. Tenemos que ser responsables para que no solamente podamos ver una visión y escuchar lo que nos dice un profeta, lo que nos dice un hermano, o lo que sea que esté en la capacidad del lugar santo, que todo eso se transmite como esto que pongo ahí, y hay un velo ahí, ¿verdad? Hay una luz que se proyecta. Bueno, cuando la luz del Señor de adentro hacia afuera proyecta, usted puede ver en el velo, ¿ve? Y eso es lo que hace un profeta, y eso es lo que hacemos nosotros, lo que vemos y oímos, ¿ve? Cuando el ángel se presenta, ¿dónde estaba el ángel que le dijo al papá de Juan, de que iba a ser Juan? Bueno, de Juan, fue Juan el Bautista, estaba oficiando en el velo, porque él no era sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. Zacarías, ¿sí? Entonces Zacarías tuvo una experiencia, pues salió espantado ahí, porque cuando él oficiaba ahí, los demás que estaban en turno no entraban hasta que él no terminara la oración con el incensario y toda esa serie de cosas que él hacía. En medio de aquel velo, de aquel humo, de aquellos olores que tenía allí, pues el ángel aparece y él tiene una experiencia en el lugar santo y regresa, y regresa como... This is a demonstration of Ustream Producer. Y dijeronlo ellos, vio visiones. De todo eso nos da a nosotros el poder desear participar de lo más excelente. Cuando dice Pablo, yo os muestro un camino más excelente, ¿qué es lo que dice San Pablo ahí? Bueno, que eso nosotros lo podemos llevar al plano de nuestra vida diaria. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿de qué me sirve? Entonces, inclusive dice, puedes tener un don de tener idiomas, o tener idiomas que no se hablan aquí en la tierra, idiomas del universo, de los ángeles, de otras criaturas, de servidores o mensajeros de Dios. ¿Ve? Y dice, y no tengo amor, vengo a hacer. Tendrás mucha ciencia, tendrás muchas capacidades de dones, pero no son efectivos porque todo va a través de la unión con Dios. Nosotros no podemos tomar ni siquiera sabiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, o los dones, no lo podemos usar por nosotros mismos, ni para nosotros mismos, sino es todo en el amor de Dios, que es lo que garantiza que nuestro espíritu y el espíritu de Dios continúen en ese avance, en esa capacidad para nosotros ver entonces la efectividad de esas visiones. No te estoy diciendo que no tengas visiones, estoy diciendo que hay algo más excelente. Si Pablo dice, si yo hablase en lenguas humanas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe, como una campana, y después comienza a hablar del amor. Si usted toma todo ese capítulo 13, ese es un hijo de Dios. O sea, lo más excelente es eso, y es el camino precisamente que nosotros no escuchamos mucho. ¿Ve? Pero es tiempo que haya gente tan preciosa como ustedes, como nosotros aquí. Me incluyo entre ustedes, ¿no? Para decir de lo presente, como dice. Que gente, pues, que realmente está respondiendo a Dios
sean enseñados no por una doctrina, ni que tengan entonces, se detengan en la capacidad del velo, sino que diga, tenemos el velo abierto, y podemos nosotros ir de gloria en gloria, participando de lo que es el trono de Dios en nuestro corazón. Esto nos hace a nosotros un Dios más personal y más cerca. This is a Y cuando demonstration entonces of leemos que Ustream la muerte y la vida Producer. están en poder de la lengua y que lo que siente tu corazón o habla tu boca y como río de agua viva correrá en tu interior, entonces nos damos cuenta de que no es río de agua viva, no es solamente una palabra profética o una palabra de bendición o de sanidad, sino que es precisamente la manifestación completa de un hijo de Dios. A semejanza, como dice San Pablo en capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Miles de años leyendo This is eso, a demonstration y of miles de años Ustream siendo Producer. enseñados de que Dios quiere que nosotros nos salvemos nada más que en espíritu. ¿Sí? Hasta que todos lleguemos a la estatura, entonces, imagínate, pasó una generación y nadie llegó. Pasó otra generación, que yo sepa históricamente, no hay nada escrito ni en los papas, ni en la iglesia ortodoxa, ni en la iglesia evangélica, que alguien llegó a una estatura, ni Lutero, que amaba al Señor y que fue preservado para dar el gran impulso a la Biblia que tenemos nosotros. Y ni eso, entonces simplemente This is a demonstration of Ustream Producer. de nuestro pasado tiene que entenderse. Y más ahora que tenemos tanta capacidad de información como nosotros nunca habíamos tenido, jamás. Ni siquiera tenemos, estoy cargando una Biblia aquí para leer, pero pues puedo abrir acá mi teléfono y puedo entonces participar. Aquí tengo 3 Biblias aquí afuera, una católica, una protestante del año 77, una de This is a Coque, demonstration of Ustream en fin, Producer. tenemos tanto, pero nos falta tanto tiempo que tenemos que hacer una cuenta sabia. ¿Qué tiempo le estamos dedicando? No a los servicios de 2 horas, 4 horas, 3 horas, 1 hora, media hora, sino a la meditación, al silencio, buscar que realmente nosotros podamos ver lo glorioso que está en ese lugar oscuro, en esa This is a oscuridad que demonstration tenemos. of Y Ustream que solamente Producer. en lo natural se podía y se iluminaba, dice, con una gloria tremenda en las partículas de lo que es el incienso, se comenzaba a traer algo indescriptible, porque no está en ningún momento escrito qué es lo que veía o qué es lo que vio, porque son inescrutables, no se pueden contar lo que pasaba ahí, o la experiencia del This is a sumo sacerdote. demonstration of Y- Ustream y Producer. esto, bueno, ustedes saben que es lo que nosotros tenemos toda esa referencia, y gracias a Dios por el tiempo que comenzó el programa de Dios en lo que es el tiempo del movimiento carismático para acá, que también muchos los judíos se convirtieron, y también esos judíos conversos que nosotros llamamos mesiánicos, o se llaman mesiánicos, This is a entonces demonstration of Ustream que Producer. guardaron por tanto tiempo, que fueron perseguidos, inclusive en el tiempo de Cristóbal Colón, tuvieron que venir bueno, el Señor les abrió aquí las puertas para América, pero ustedes saben que fueron perseguidos y siguieron siendo perseguidos hasta toda la historia que nosotros tenemos de los judíos. Pero ¿por qué? Mucha gente me pregunta ¿por qué ellos fueron perseguidos? Porque ellos tenían que guardar el secreto, los oráculos, es decir, los misterios de Dios This is a demonstration están en of el Antiguo Ustream Testamento. Por eso San Producer. Pablo decía, yo no enseño nada de doctrina que no esté en el Antiguo Testamento. Entonces ellos lo guardaron, ellos lo trajeron, no solamente por los libros que nosotros conocemos de la Biblia, ellos tienen otros libros, tienen el libro de la Cábala, tienen otro libro que usan para otros tipos de cosas religiosas, en fin, ellos fueron encargados de eso. Y lo podemos confirmar, si te vas al capítulo 15 del This libro is a de demonstration of Hechos, Ustream Producer. usted puede ver que en la reunión de allí de los apóstoles y los discípulos,
ellos trajeron una palabra, dice que no se inquietara a los gentiles, sino se le diera tres cosas nada más, se abstuvieran de los ídolos, de sangre y de ahogado. Y eso fue lo que dice, no se preocupen. O sea que ya ellos vieron, por el Espíritu de Dios, que Dios iba a tratar así. Aunque la iglesia que nosotros desconocemos, en mucha historia de esa iglesia, de los primeros 300 años, ¿verdad que no conocemos mucho? Por ahí hay un libro que se llama de Flavio Josefo, que es historiador del cristianismo. Pero miren, ese libro no puede aportarnos mucho. Tiene algo, pero en tantos años, en 2000 años, 300 años, ¿qué cosa es? Prácticamente nada. Tenemos de Lutero para acá 600, ¿no? ¿Sí? Así que imagínate. Entonces, ahora que podemos nosotros, y que por la gracia de Dios se ha descubierto muchas cosas, los pergaminos de más muertos y cuántas cosas más, y cosas que se han descubierto, entonces simplemente la tierra está dando lo que se escribió en ella. Y lo que se escribió en ella y que los hombres trataron de borrar, por algún lado aparece. A los otros estábamos leyendo, creo que ayer estaban viendo en internet, que hubo un terremoto y salió entonces unos fósiles, o salió una momia de 6.000 o 5.000 años por ahí. Entonces la tierra dio. Y cuántas cosas no han aparecido por allá y aparecen, porque nadie puede borrar lo que se escribió en la tierra. Y el Señor sabe, y Él es que está dirigiendo todo el programa que tiene con la raza humana. Y por eso en esta noche nos ocupamos de estas meditaciones y de ver que realmente hay un trabajo que hacer. Pero bueno, vamos a descubrirlo, ¿no? Vamos a descubrirlo. Verso 27. Dice, trabajar por la comida. Vamos a ver que en esa Biblia que tiene, a ver si dice diferente a esta, pero nosotros usamos el Espíritu de Dios, ¿verdad? Estamos usando que el Espíritu de Dios nos muestre. Okay. ¿Cómo dice? No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios el Padre me ha dado su sello de aprobación. Muy bien, está muy interesante porque está como aplicada, ¿no? Sí, tengan la energía, tengan la fuerza. Estamos escuchando, yo oí por la mañana ahí que Ana Lidia estuvo trayendo también algo de energía. Y sí, yo estoy mirando, estoy escuchando y he visto algunos. Hay mucha gente que está mucho más avanzada que los cristianos en cuanto a entender, en practicar una serie de cosas. Miren, están practicando amar a los demás, aceptar las ofensas y todo. Pero el Espíritu enseguida me enseña. Entonces, ellos no saben para qué hacen eso. Y nosotros sabemos para qué y por qué lo hacemos. Entonces, una cosa es que tú te edifiques. No hay mucha diferencia entre, por ejemplo, las enseñanzas de los monjes de ahí, de los lamas, del Dalai Lama, de los que están ahí en el Tíbet. Es una enseñanza tremenda. ¿Usted las conoce? ¿Cuántos de los que están aquí o cuántos hermanos conocen las enseñanzas de ellos? ¿Verdad que no? Bueno, son enseñanzas que tienen que ver con estos principios espirituales. Y esos principios espirituales siempre han existido. Siempre. Pero lo que pasa es que el Señor Jesucristo los introduce en una forma con sentido, con propósito, con dirección. ¿Y cuál es el propósito de la dirección? Que ellos no pueden presentar. Simplemente que el Señor dice, esta es esta forma, porque se introdujo el nuevo hombre en la tierra. Y ellos no tienen un nuevo hombre en la tierra. Ellos tienen la experiencia de una edificación espiritual, donde están aceptando que de un día tienen que morir. Y un día pues simplemente lo que van a hacer es para que sus espíritus, almas, se perfeccionen, y entonces vaya a ser en los distintos tipos de enseñanza. No vamos a entrar en lo que ellos creen o pero ustedes saben, en una forma para estar en paz con Dios, en paz con los hombres, llámenle el nombre que le llamen a Dios.
¿entiendes? Pero ellos reconocen que es Dios, es Dios. Nosotros por otro lado tenemos nosotros la enseñanza de Jesús, donde es el hijo es el hijo de Abraham, es la semilla de Abraham, que es el Cristo, es un hombre como nosotros y que nos muestra un camino de victoria y un camino de transformación. El primer hombre, Adán, ¿ve? Que es donde trae toda la raza humana, y el segundo Adán o postrer Adán es el Señor, que es del cielo, es el otro hombre. Así como traímos la imagen del terrenal, traeremos entonces la imagen del celestial. Y nosotros entonces en este día, pues confiamos y creemos que podemos practicar la mente de Cristo. ¿Qué es la mente? La mente no es mi alma, pero es una capacidad que yo tengo, que está entre mi corazón y el órgano principal mío, que es el cerebro, donde estoy conectándome con todo el cuerpo. Tanto en lo que hablo, como lo que hago con mis manos, como lo que pienso, como todo. Es un poder que tiene que ver con el pensamiento. ¿Sí? Y el pensamiento es algo que es más rápido que lo que tú te puedes imaginar. Imagínense, si yo estoy aquí hablando con ustedes y de buena primera me empiezo a levantar mi mano, y me ha pasado orando por aquí, y se ha asustado la persona. Entonces, ¿por qué? Porque hay una voluntad por el medio si yo no estoy mandando, ¿qué conflicto? Cuando yo no estoy mandando a la mano a hacer así, y se pone la mano para arriba, por ejemplo, es un conflicto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tener hambre y comer, querer escribir aquí, lo escribo acá, y todo lo que antes de hacer cualquier acción nuestra, cualquier acción que hagamos, tenemos que pensarlo. Entonces, como dimos en aquella clase hace 2 años, creo, el pensamiento es el cuarto. En la obra de Goethe aparece muy interesante, como él pone todo con tipos y símbolos, y aparece entonces el cuarto. Él piensa por todos. O sea que hay aquí, si vamos entonces a ver espiritualmente, como hablaba Jesús y como nos enseñó, entonces aquí hay un cuarto que piensa por todo, quiere decir que está en mí, está en ti, está en todos nosotros. Y ese cuarto es el pensamiento. En esa obra está muy interesante, ojalá que tuviéramos tiempo para revisarla toda, porque aparece el hombre, aparece el diablo, aparece una serie de personajes que son típicos todos y muy interesantes. Pero si nosotros no tenemos ni siquiera la mente desarrollada espiritual para entender qué es el diablo, por qué Jesús le habla, por qué tiene que estar el falso profeta y por qué la bestia en el lugar del fuego de Dios, si no entendemos eso, pues creo que no podemos participar mucho, porque realmente Dios no quiere hacer algo que nosotros no entendamos. Por eso dijo el mismo Jesús en el capítulo 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad, ¿o qué? Hará libres. ¿Y qué dijeron aquellas personas? Nosotros nosotros somos libres, somos hijos de Abraham. Y Jesús dijo, no, pues ustedes no son hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de fe, ¿ve? Si ustedes fueran hijos de Abraham, ¿ve? Si estuvieran funcionando en la fe que Abraham les dio, que es el padre de la nación y el padre de todos los judíos, de todos los israelitas, pues ustedes creerían en mí, porque de él habló. Y es precisamente la vida de Abraham está basada en eso, en que él descubrió su día, el día del Señor, pero lo descubrió no porque tuvo un hijo. La semilla de Abraham no es una semilla natural, es el Espíritu de Cristo, es la semilla de Abraham, que Dios puso para la segunda etapa, para el segundo hombre. Lo puso ahí en el primer hombre, en el paraíso, donde dice, tu simiente, tu semilla, te va a herir en la cabeza a la serpiente. Lo que es la naturaleza de abajo. Ahora, nosotros estamos pensando en este día en la naturaleza de arriba, ¿verdad? ¿Cómo será la naturaleza de arriba? Bueno, pues podemos avanzar un poquito si el Espíritu Santo nos da un poquito de información. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, ¿quién es? Es el Señor, el celestial. Y así como hemos traído la imagen del natural, traeremos la imagen del celestial. Entonces